En tu opinión, ¿qué es lo mejor? ¿Qué tiene el iPhone 15 Pro Max que otro equipo no tiene? Yo creo que esto se resume en una palabra: ecosistema. O sea, realmente el iPhone 15 Pro Max no tiene algo que digas tú, wow, es que ningún smartphone del mercado tiene algo así. Entonces, el procesador a lo mejor, pero claro, lo tiene el 15 Pro. Entonces, yo diría que el ecosistema, porque te pones a mirar punto por punto y quizás no sea el mejor a nivel global, pero cuando lo ensamblas todo, pues es un teléfono que resulta bien luego de las actualizaciones. Así que yo diría eso, el ecosistema. ¿Cómo está finalizando tu año? ¿Es lo que esperabas? A ver, aquí me voy a sincerar con todos vosotros. Yo creo que ya podemos hacer incluso balance. Ha sido un año muy jodido, mucho. De hecho, ya lo dije en X, en Twitter. Si el año que viene va la cosa mal, que espero que no, pero si fuese mal, me plantearía la posibilidad de decirle adiós al canal. Es complicado mantener esto, llevar el ritmo, sacar 5 vídeos semanales, porque además hay mucho que contar, y que luego te están diciendo, ¿por qué no analizas este teléfono o este otro, tal, no sé qué? A nivel económico es un reto muy importante, porque luego evidentemente tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales, tienes que pagar tus impuestos, tu cuota de autónomos, todo esto, ¿no? Entonces, a veces se te hace un poco bola y es complicado, pero si algo caracteriza a mi familia por parte de padre es que somos muy cabezotas, en el buen sentido de la palabra, y sobre todo bastante trabajadores. Esto es algo que a mí me inculcaron desde pequeño, así que no creo que me rinda. Seguiré adelante, pero está siendo un año que poco a poco se ha ido arreglando, pero ha habido fases en las que, wow, lo he pasado bastante mal, pero progresamos adecuadamente. En términos de batería y cámaras, ¿es preferible el Xiaomi 13 o el 13T Pro? Si me hubieras puesto el Xiaomi 13 Pro versus 13T Pro, ahí la cosa cambiaría, pero dejando al margen el tema del tamaño, que esto ya es muy gustos personales, yo optaría por el 13T Pro. Es un dispositivo un poquito más reciente, es un dispositivo que tiene unas muy buenas cámaras, aunque el 13 también cumple bastante bien. Aunque claro, el 13T Pro a nivel zoom óptico tiene un poco menos, no es 3.2, sino que es 2 aumentos. Tampoco es una cosa ahí que digas tú, oh, qué cambio. Y luego está el tema del procesador. Uno lleva lo mejor en su momento. Ahora han salido nuevos procesadores de MediaTek y el otro de Qualcomm. Y a nivel batería sí que es cierto que el 13T Pro está un poquito por delante. A mí me gustó bastante en ese aspecto, así que yo personalmente optaría por el 13T Pro. Pregunta súper directa. ¿Qué opinas de los plegables de Motorola? A ver, me han gustado muchísimo, los pude probar, los dos que se presentaron, aunque luego en Estados Unidos creo que tienen otro nombre. Ya sabéis, el Razr Ultra y el Razr 40 Ultra y el Razr 40 normal. Bien, me parecen dispositivos bastante buenos. El que luego pude analizar fue el modelo Ultra. Creo que quien viene haciéndolo más interesante, el tema de los plegables, es Oppo. El Razr 40 Ultra me pareció un muy buen dispositivo, rendía bastante bien, el pliegue estaba muy bien conseguido y es un teléfono que si te lo compras porque te gustan los plegables lo vas a disfrutar muchísimo. Luego el tema del experimento de esos dos agujeros invadiendo la pantalla chiquitita, eso es lo que no me termina de encajar del todo, pero como dispositivo marca Motorola plegable es muy buena. Vamos a hablar de un cambio que plantea un usuario llamado Moisés. ¿Qué opinas de un cambio de un Pixel 7 por un iPhone 15? A ver, si tienes un Pixel 7, yo creo que un cambio a un iPhone 15 no sería un cambio a mejor en casi nada. Mejorarías en potencia, tendrías un procesador más potente, pero no creo que mejoraras a nivel de cámaras, ni mejoraras a nivel de autonomía, ni mejoraras siquiera a nivel carga rápida. Pantalla menos, porque el Pixel 7 tiene un panel con 90 Hz. No sé, ahora si me dices, no, es que tengo, no sé, me invento, tengo un iPad y tengo un Mac, entonces te digo, bueno, vale, por el tema del ecosistema, sí, pero no veo un cambio sustancial, algo que realmente diga, wow, vas a notar bastante el cambio. Teniendo un Pixel 7, y salvo que te apetezca cambiar, yo no cambiaría un iPhone 15.
Mejor celular en calidad de sonido. Eso es complicado porque ni soy un experto ni tengo instrumental especializado, pero por mis pruebas, por lo que he podido percibir y luego de cacharrear bastantes teléfonos este año, una barbaridad de análisis, yo diría que Sony, por un componente principal, y es que tienen jack de 3.5 milímetros, entonces si eres un purista, vas a poder exprimir más unos buenos auriculares con cable, con uno de estos teléfonos, porque realmente en la gama alta casi son los únicos. No sé si Asus lo sigue incluyendo, pero bueno, yo te diría que Sony, que luego el doble altavoz que incorporan es muy bueno. ¿Qué tal el software de Realme? Vale, no sé por qué he puesto ahí Asancho de las Islas Británicas. ¿Vale la pena el cambio? Vengo de un Redmi Note 10 5G. Pues un Realme 11 Pro Plus supondría un cambio bastante sustancial. Pero tú preguntas por el software. A ver, las cosas como son. Casi cualquier capa de personalización, así generalizando, funciona mejor que MIUI. De hecho, por eso ya MIUI casi que no existe. Por eso llega HyperOS de Xiaomi. Vas a notar un cambio espectacular cuando pruebes un Realme, porque además dentro de la gama de entrada y gama media probablemente sea de los que mejor software tienen. Así que haz el cambio, te va a gustar. ¿Cuál crees que sea el mejor ecosistema de Android? Y hoy en día está muy lejos del de Apple. Cada vez está más cerca, pero el de Apple sigue siendo más robusto. Ahora, si preguntas por sistema operativo Android, nos tenemos que ir a Samsung. Sí o sí, ¿vale? Te tienes que ir a Samsung. Pero si abres un poco el abanico, ojo, porque el ecosistema de Huawei está bastante chulo también. Tienes prácticamente de todo. Pero sí, dentro del ecosistema Android sería Samsung. Que está cada vez más cerca, pero todavía el de Apple sigue siendo un poquito más robusto, con quizás algunos argumentos un poco más interesantes para el usuario. Hola. S22, S23 o Pixel 7. No sé en qué me tendría que basar, me voy a basar en mi opinión, en mis necesidades, porque no sé qué podrías llegar a requerir de un smartphone, así que viendo estos tres teléfonos yo optaría por el Galaxy S23. Es cierto que va a ser, con diferencia además, el más caro de estos tres, pero claro, va a ser el smartphone más potente, con mejores cámaras, aunque en cámaras más o menos es un S22. Ahora, mejor que un Pixel 7 a nivel cámaras un S23. Bueno, tienes zoom óptico, algo que puede resultar interesante. Galaxy S23. Moto Edge 40 Neo por 316 euros. ¿Qué tal? Precio muy bueno, es un teléfono que analicé hace 3 semanas, una cosa así. Me pareció un telefonazo por el precio sobre todo, que era más o menos parecido al que me estás comentando tú. Creo que es un teléfono que a nivel procesador, quizás dentro de la gama media haya opciones un poquito mejor, pero en general, si miras punto por punto, ostras, es un dispositivo muy completo. Muy completo. A mí me gustó bastante. Y también la pantalla, me pareció una pantalla muy top. Sobre todo por poco más de 300 euros. Yo creo que no habría demasiadas opciones mejor. ¿Qué tipo de auriculares recomiendas? ¿In-ear o de diadema? Solo busco calidad de audio por $100. Pues es que yo tengo dos usos muy diferenciados a nivel auriculares. El primero es el tema ocio, entonces ahí opto por auriculares in-ear. Luego, para el tema trabajo, circunmaurales, supraurales, auriculares de diadema. Entonces, normalmente la gente opta por los auriculares TWS, los típicos auriculares chiquititos que metes en la oreja, los in-ear, y por $100 tienes opciones muy buenas. Pero probablemente los Nothing Ear 2 sean una opción muy interesante, o si los encuentras a ese precio, aunque va a ser complicado, los Limbuds S de Sony. ¿Qué teléfono escogerías por factor diseño? Me gusta mucho, me vais a matar, lo siento, es mi opinión, el diseño de los Sony Xperia. O sea, tan japonés, está muy guapo. Ahora, también es cierto, y es muy diferente, el del Nothing Phone 2 está cojonudo. O sea, es un diseño, y no por las luces, que también. El tema de que se vea
que se vea la parte interna, esa parte externa transparente, está muy chulo. Está muy chulo. A mí me enamoró cuando lo vi y sobre todo cuando lo tuve en la mano dije, Dios, qué guapo está este diseño. Y creedme, hoy en día es muy complicado sorprender en este aspecto. Tengo un Pixel 6a, soy muy feliz con él. ¿Cuál es el argumento máximo para renovar un teléfono? A ver, en tu caso, esto pues puede valer o no, pero si estás contento con el smartphone, yo creo que la frase no cambies está ahí bien presente. Ahora, el argumento máximo para renovar el teléfono es muy sencillo. Y no hablo de especificaciones, hablo de experiencia en general. Cuando te cabrees con el teléfono. Es así de sencillo. O sea, cuando vas encadenando un día, otro día de, hostias, esto no va, necesito no sé qué, porque esto no abre, porque se me ha cerrado esta aplicación, o que poco me dura la batería. Cuando ya llevas un tiempo en plan, es que lo estamparía contra la pared al teléfono, es ese momento. Ahora, si tú no tienes esa sensación, esa mala sensación de, ostras, tío, es que el teléfono no va como me gusta y demás, y estás bien, salvo que tengas la necesidad, las ganas, ¿no? Ese picorcillo de, ay, me gustaría probar esto, no merece la pena cambiar. Probablemente esta sea una de las preguntas más complicadas que me han hecho últimamente. ¿El Pixel 8 Pro por $800 o el S23 Ultra por $900? A ver, así sin más datos, es muy complicado. Yo optaría por el S23 Ultra, pero es que claro, me gusta muchísimo la fotografía del Pixel 8 Pro. Por ejemplo, para temas en los que requieras mucha potencia o cosas así muy exigentes, el S23 Ultra te puede dar un plus. Y también la autonomía es un poquito mejor y también incluso la carga rápida y luego tienes el S Pen. A ver, cualquiera de los dos, seguro te va a encantar, vas a disfrutarlo y te va a dar una muy buena experiencia. Pero, habiendo tan poquita diferencia de precio, quizás sea un poco más versátil el S23 Ultra. ¿Tardará mucho en arreglar el problema de subir-bajar volumen en WhatsApp? Sois muchísimos los que estáis comentando esto en redes sociales, a mí algunos, pero en la mayoría en Twitter, en foros y demás. No sé exactamente cuál es la naturaleza del problema, pero es muy sencillo de explicar. Tú estás en WhatsApp, te pones a escuchar cualquier cosa y no funciona correctamente o directamente no funciona subir-bajar volumen. Entonces, solución ante esto, solo podemos hacer que esperar. Ahora, puedes hacer un respaldo de tus chats, borrar la aplicación y volverla a instalar, es lo único que se me puede llegar a ocurrir. Pero tranquilo, colega, que no estás solo, le pasa por desgracia a mucha gente. Y hasta aquí este vídeo, espero que haya resuelto bien estas dudas. Como siempre, los comentarios están abiertos. Gracias por pasar un ratito conmigo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.